Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. BIM sin caos, qué lindo que suena, ¿no? Qué bueno que suena. En realidad, esto viene porque algunos profesionales nos han contactado últimamente, además del cuestionario que nosotros tenemos en la página web de MDT Arquitectura, donde podés hacer tu diagnóstico gratuito de cómo venís avanzando con BIM, y las respuestas son siempre las mismas. No tengo los objetivos claros, realicé un curso, una capacitación para mí, para mi equipo, pero no logramos los resultados. No sabemos cuál es el siguiente paso. No logramos resultados en la implementación por más que gastamos en licencias, en formaciones. Y sigue pasando que muchos profesionales siguen asociando BIM a simplemente trabajar en 3D o trabajar con un modelo 3D. Y no me canso de decirlo, pero trabajar con BIM va mucho más allá de eso. Y lo repito también siempre en mis ponencias, por más que parece que ya está trillado, pero en realidad es necesario repetirlo porque justamente estos resultados son consecuencia de eso, de que falta el entendimiento real en la práctica de que BIM no es solamente un modelo 3D. Entonces no alcanza con hacer un curso práctico de software si BIM no es solamente un modelo 3D. Y el gestionar, el modelar la información, el generarla, es lo que sigue generando la mayor parte de los conflictos y que no se sabe cómo llevarlo adelante, cómo dar el siguiente paso. De hecho, la norma ISO 19650 define a BIM como una representación digital compartida y asume que es compartida entre distintas disciplinas para poder generar una base de datos, dice, que sea confiable para la toma de decisiones inteligentes en el proyecto. Pero estas decisiones no se toman en base a un modelo 3D, a una representación geométrica, se toman en base a información que se tiene de forma anticipada con respecto al proyecto antes de que ejecutes ahora. Por eso el verdadero valor de BIM no está solamente en el modelo, sino en cómo se gestiona la información, en cómo se gestionan los procesos y en personas capacitadas tanto en estos procesos como en las herramientas adecuadas, que no siempre son las mismas para todos los profesionales y para todas las empresas. Y esto también ha sido difícil de entender. Sin embargo, al implementar la metodología, como les decía, muchos profesionales, muchas empresas suelen enfrentarse a una serie de obstáculos, de desafíos que, si no se identifican a tiempo, terminan por frustrar el potencial que tiene BIM en la implementación, o se desvían o desisten del camino. ¿Por qué? Por falta de habilidades reales de los profesionales con experiencia comprobable. Y entonces uno de los errores más frecuentes es confundir el dominio de un software con el manejo de BIM. Entonces, al momento de contratar un profesional, miramos en ese currículum que tenga un certificado en un curso, en una diplomatura de Revit o de cualquier otro software. Y entonces muchos profesionales aprenden a usar herramientas como Revit para modelar o incluso para hacer renders, y no saben cómo gestionar la información y los procesos colaborativos en el modelo. Por eso la solución es avanzar en forma práctica, pero también acompañado en equipo, en, sí, obviamente cursos, en herramientas, pero también en procesos colaborativos, en procesos en la gestión y generación de la información que se pueda aplicar un aprendizaje colectivo y en la participación de proyectos con experiencia guiada también. Otro de los grandes errores es no trabajar con plantillas BIM, creer que para cada proyecto hay que inventar la rueda, por más que podamos tener una base, pero siempre estar generando información nueva en vez de tomarse el trabajo de tener una base de datos con respecto a los proyectos que ya se desarrollan, organizarlos en un único lugar, siempre de la misma manera, independientemente del proyecto. Pero esto muchas veces trae errores, y esto lo he adquirido como experiencia como consultora, ayudar a estudios a implementar BIM, en que ya se contaba con la metodología tradicional con falta de procesos claros, con falta de conocimiento en dónde se guarda la información, cómo se utiliza, qué decisiones tomar al momento de empezar un proyecto nuevo. La realidad es que una plantilla bien creada
no solamente evita empezar un proyecto desde cero, sino que evita también la multiplicidad de errores, de pérdida de tiempo, establece configuraciones que se mantienen el orden desde el inicio en la nomenclatura, en el nombramiento de archivos, en la nomenclatura de los elementos de modelado, en las configuraciones de visualización, en la documentación ejecutiva. Entonces son una serie de frentes que, si se tienen claros desde el inicio y se estructuran una sola vez, se pueden usar en todos los proyectos. Pero la realidad es que muchos equipos no cuentan con esto. Y me refiero no solamente a estructurar la información dentro del software, sino también en carpetas, en procesos claros, en gestión en las comunicaciones, en las herramientas colaborativas que se utilizan para hacer el seguimiento de un proyecto. Y esto genera un estándar que ahorra muchas horas de trabajo y que asegura la coherencia en cada proyecto, porque el equipo también ya sabe en dónde tiene que buscar la información y sabe cómo pueda compartirla con otros equipos también. Otro de los grandes errores que también generan entonces este BIM caótico muchas veces tiene que ver con la mala gestión de la información. Si el mayor reto de BIM no está en modelar, sino en organizar y compartir la información, esto es básico. Es el ABC de BIM, entonces. Pero, como les decía, trabajar con la manera tradicional también, muchas veces en muchos equipos ya se generaba de forma desordenada, con archivos que no estaban guardados en donde tenían que estar, muchas veces difíciles de controlar, con información parcial. Entonces, generar un entorno común de datos, y esto no depende de la herramienta BIM que se maneje, sino que se basa en un proceso claro y muchas veces hasta con herramientas gratuitas de colaboración, como pueden ser Google Drive, como puede ser Trello, como puede ser Asana, de herramientas de seguimiento, Notion, que actúen como un repositorio central, accesible y confiable para todos los miembros del equipo y de los distintos equipos. Y esto, por supuesto, que debe ir acompañado de protocolos de comunicación, estrategias para analizar y visualizar también de manera ordenada la información. Y esto viene asociado también a no tener objetivos claros en el trabajo con BIM, porque muchas empresas lo implementan porque hay que hacerlo, pero sin tener claro para qué lo van a necesitar o cuál va a ser el mayor beneficio que van a poder obtener o para qué lo van a aplicar. Y en algunos casos solo se utiliza en fase de diseño o en fase de documentación para agilizar ese modelado, pero muchas veces esto termina trayendo problemas cuando no se utiliza de forma correcta. Por eso, siempre la solución es tener un plan realista que defina objetivos estratégicos y realizables por etapas, por fases y con usos específicos, que se pueda ir avanzando entonces en esa empresa, en ese equipo de trabajo, en un paso siguiente. Entonces, sin un para qué definido, cuando el esfuerzo se diluye, muchas veces existe la desmotivación. Desistimos de eso porque no tenemos claro hacia dónde vamos ni por qué. Otro de los grandes errores es seguir pensando en 2D cuando se trabaja con un modelo 3D que es rico en información, pero seguimos pensando de forma parcial en ver ese plano para poder resolver cosas de proyectos. Con la mentalidad del 2D seguimos teniendo la información sesgada, parcial, con cada disciplina por separado, sin una colaboración real, que genera inconsistencias y retrabajos. Cuando podemos tener estrategias de visualización y análisis de ese modelo 3D que nos lleven a optimizar las decisiones en el proyecto, en el desarrollo de forma mucho más ágil y eficiente. Y para esto se necesita entonces cambiar la mentalidad. Y esto no es de un día para el otro, sino que es un paso a paso, una práctica de cada día en capacitaciones, en búsqueda de otras opiniones, de otros profesionales, de ver experiencias, de ver qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y poder integrarlo en los procesos diarios de trabajo con los proyectos. Otro de los grandes errores que se presentan o desafíos que generan un BIM muy caótico es enfocarse en un solo software. Pero ¿cómo si yo hice un curso de esta herramienta y ahora no puedo dar el siguiente paso con BIM? ¿Por qué me está pasando esto? Y hay varios frentes ahí. Quizás esa herramienta no está del todo bien utilizada, no se le está sacando el máximo provecho. Quizás para poder trabajar de forma eficiente no solamente se necesita esa herramienta, sino, como les decía, crear un entorno común de datos, que muchas veces puede ser con herramientas gratuitas que no son necesariamente BIM, sino que se utilizan en distintas industrias para distintas cosas, pero que las integramos en los procesos de colaboración y de comunicación. Y esto es lo que genera en definitiva el potencial. Y muchas veces también pasa que hay profesionales que no necesitan una herramienta como Revit, un jefe de obra que gestiona información, que la analiza, pero que no va a modelar,
No necesita un generador de información, necesita otro tipo de herramienta. Por eso también se puede dar este error. Creer que BIM es solamente un modelo 3D, no un ecosistema de procesos, estrategias y personas capacitadas que permite gestionar la información de forma eficiente y colaborativa. Y esta es la clave, este es el cambio de mentalidad que hay que crear. Pero para eso hay que trabajar de forma consistente cada día en las prácticas, en lo que desarrollamos en nuestros proyectos. Y la única forma es integrarlo, entonces con una dosis diaria, aunque sea chica, leer un artículo, escuchar un podcast, hacer un curso, pero tener entonces distintas dosis diarias de forma práctica para poder integrarlas y preguntarme cómo yo puedo integrar esto que estoy aprendiendo en mis proyectos, en las tareas diarias de cada día. Por eso creé esta masterclass gratuita que voy a estar impartiendo el próximo jueves 18 de septiembre a las 11 horas Uruguay, Argentina. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio, donde vamos a estar hablando sobre más estrategias para este BIM sin caos, profundizando en esto con 8 procesos claros para lograr mejores resultados en tus proyectos, donde vamos a estar viendo estrategias prácticas y casos prácticos que vas a poder aplicar desde ese momento. Todas estas habilidades más otras estrategias que vamos a ver en profundidad en proyectos en concreto. Cómo crear tu propio ecosistema BIM con procesos, con herramientas y con personas capacitadas, el rol de la capacitación y la comunidad como verdadera solución a esta transformación digital en la industria, soluciones prácticas para implementar procesos, entornos comunes de datos, estrategias de colaboración y mejoras continuas. Te voy a dejar toda la información en las notas del episodio para que te puedas sumar a esta masterclass. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.